Las vanguardias artísticas para niños, volumen 1. Es un libro realizado por el profesor Rafael López Borrego, quien posee una gran cantidad de publicaciones dedicadas al arte, la estética y la teoría del arte. El libro, que se compone de 125 páginas divididas en 10 capítulos que vienen a ser los 10 movimientos artísticos expuestos en el libro, está pensado como una herramienta dirigida a los padres y a los profesores para que puedan ser capaces de explicar teóricamente y también valiéndose de talleres prácticos a los niños y a los adolescentes las novedades que aportan las vanguardias artísticas a lo largo de la historia del arte. Damos comienzo con el impresionismo, el primero de los movimientos de vanguardia. Surgió en la segunda mitad del siglo XIX y supuso para los artistas una revolución respecto a lo que se entendía hasta el momento como pintura tradicional. Obras que fueron calificadas en su mayoría como trabajos inacabados por el uso de la pincelada realizada con pequeños toques, sin mezclar los colores, y con el foco puesto en captar la luz como tema principal de las obras. En el taller de arte el objetivo será intentar realizar un paisaje como si nosotros mismos fuéramos aquellos revolucionarios que cambiaron para siempre el curso de la historia del arte. Seguimos con el puntillismo, técnica que consiste en realizar un dibujo o pintura valiéndonos para ello de puntos de diferentes colores, para que luego sea nuestra retina la que al observar la obra a cierta distancia termine de fusionarlos como una creación ultimándose en nuestra mente. En el taller de arte se trabajará con esta idea de realizar una creación por medio de puntos, teniendo como referentes artistas contemporáneos tan de vanguardia como Yayoi Kusama. El fauvismo surgió como una reivindicación contra el impresionismo, ya que a los fauvistas no les gustaba la importancia que se le había dado a la luz ni tampoco la pérdida progresiva del color en las creaciones. El nombre del movimiento viene dado por la reacción que tuvo el crítico Louis Bussel cuando vio los llamativos colores que se utilizaban en las pinturas y exclamó «Donatello Scilifoba», que vendría a ser «Donatello entre las fieras». En el taller de arte fauvista se trabajará en el uso de los colores primarios y secundarios para poder crear nuestra propia obra. A continuación nos adentramos en el expresionismo, movimiento casi coetáneo al fauvismo y con el mismo objetivo de reaccionar contra el impresionismo, aunque los planteamientos de cada uno eran muy diferentes. El expresionismo se basaba en expresar el sentimiento del artista, su angustia por los momentos convulsos que les tocó vivir, desde el preludio de la Primera Guerra Mundial hasta el periodo de entreguerras. En el taller de arte se abordará la idea de intentar plasmar el miedo, o la angustia, o la desazón, o la tristeza en el rostro de una persona. El cubismo significó una revolución en la manera de pintar. Se trató de una forma de concebir la pintura completamente nueva, al ser un planteamiento distinto al que había existido hasta el momento. Fue en el año 1907 cuando las investigaciones llevadas a cabo por Picasso y Braque llegaron a esta conclusión. Con el paso del tiempo, el cubismo se bifurcará en dos ramas: el cubismo analítico y el cubismo sintético. El cubismo analítico dio mayor importancia a la descomposición de las figuras y los objetos, mientras que el cubismo sintético utilizó objetos que se incorporaban al cuadro, por ejemplo, recortes de periódico o papeles pintados con la idea de crear un collage. En el taller de arte se tratará las caras y los cuerpos. Los niños tendrán que dibujar las diferentes partes de la cara de una persona desde los diferentes puntos de vista. Tras el cubismo llega el futurismo. Este movimiento se originó el 20 de febrero de 1909 cuando Filippo Tommaso Marinetti lanzó su manifiesto donde se especificaba: el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Como no podría ser de otro modo, en el taller de arte, nuestro objetivo estará en intentar representar el movimiento. El dadaísmo. La fecha de nacimiento de este movimiento fue en el año 1916 en el Cabaret Voltaire, una sala de espectáculos con fines artísticos. Sus grandes impulsores fueron Hugo Ball y Tristan Tzara. En su manifiesto trataron de rebelarse contra la estética tradicional, pero también contra el resto de los movimientos de vanguardia, aludiendo que unos eran sucedáneos de otros sin realizar nuevas aportaciones a la historia del arte. Uno de
los aspectos que trató de definir el dadaísmo fue el concepto de arte. ¿Qué consideramos arte? En el taller de arte Dada trataremos el collage. Como mediante algo cotidiano como puede ser una revista, nosotros realizaremos nuestra obra de arte. Seguimos con el suprematismo, movimiento que se fundó en Rusia en el año 1915 y basó su contenido en la representación de formas geométricas fundamentales, principalmente en el círculo y el cuadrado. Con esta sintetización en el taller de arte se intentará realizar una obra valiéndose solamente de las líneas y los colores. El constructivismo nació en Rusia en 1914 y en muchos casos se encuentra vinculado con la Revolución Rusa de 1917. Al ser un movimiento vinculado con la política, en el taller de arte se trabajará con el mensaje, el cual será usado para concienciar a la gente que posteriormente observará la obra. Y por último nos adentramos en el surrealismo, movimiento encabezado por André Breton, el cual dijo en su manifiesto que este nuevo modo de arte lo que pretendía era expresar el funcionamiento del pensamiento. Para ello el artista tenía que plasmar lo primero que le venía a la cabeza sin permitir que la razón interviniese, la búsqueda del pensamiento en estado puro. En este último taller de arte se tratará la figura de John Miro, el cual mediante sus creaciones trató de transportarnos a un mundo alternativo y desde ese lugar fantástico que los niños puedan crear su propia obra.